Bueno, en esta sencilla experiencia vamos a estimar la capacidad de campo de dos suelos con texturas contrastantes, un suelo arcilloso y un suelo arenoso. Simplemente vamos a utilizar dos vasos de precipitados de 100 mililitros, una pipeta Pasteur para incorporarle 4 mililitros de agua a cada vaso y una balanza digital. Previamente necesitamos tener los suelos secos y debidamente tamizados, y lo que vamos a hacer como primer paso es incorporar 2/3 de los 100 mililitros de suelo en cada uno de los vasitos de precipitados, un suelo arcilloso y un suelo arenoso. Como primer paso vamos a asentar despacito cada uno de los suelos de los vasitos para que el suelo se asiente lentamente, y vamos a registrar el peso. En una balanza digital, recuerden que como queremos saber el peso del suelo inicial, debemos tarar el peso del vaso vacío y luego registramos el peso del suelo inicial. Entonces, anotamos peso del suelo inicial de la muestra arcillosa y luego peso del suelo inicial, también tarando el vaso, para la muestra de suelo arenosa. Bien, como segundo paso vamos a utilizar esta pipeta Pasteur y vamos a incorporarle lentamente, gota a gota y en el centro del vasito, 4 mililitros de agua cada uno, es decir, el mismo volumen. Estas pipetas no son muy exactas, son de 3, vamos a hacer 2 pasos de 2 y 2. Lo importante es que en el centro podamos hacer gota a gota lentamente, incorporando 4 mililitros a cada uno de los vasitos. Incorporamos 4 mililitros de agua lentamente en el centro a otra muestra de suelo, en este caso es la del arenoso, y en el centro, gota a gota. Lo importante es que tengamos el mismo volumen de suelo para cada una de las muestras contrastantes. Muy bien. El siguiente paso es con unas hojas A4 blancas, no importa el color porque el objetivo es tenerlas humedecidas, es decir, ponerlas debajo de la canilla para luego cubrirlo, cuyo objetivo es evitar la evaporación. Entonces vamos a tener cubiertos una muestra de suelo y el otro vasito también cubierto. La idea de humedecerlo es para poder moldearlo y evitar la evaporación. Esto va a quedar reposando 20 a 30 minutos y después seguimos con el siguiente paso. Bueno, en la siguiente etapa, pasados los 20-30 minutos de reposo, vamos a proceder a volcar cada uno de los vasitos de precipitado lentamente sobre una hoja blanca. El objetivo es separar el suelo seco del suelo humedecido que va a formar una bolita. Vamos a empezar con el arcilloso. Vamos a destapar. Bien. Y despacito vamos a volcar sobre bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que lo volcamos todo el suelo, tenemos que recuperar el suelo seco. Entonces, despacito, vamos a ver que lo que se formó es una bolita. Lo que vamos a tratar de hacer es separar, nos podemos ayudar con una regla, el suelo seco de la bolita humedecida. Despacito, vamos a correr arcilloso. Y luego esto lo vamos a recuperar porque necesitamos registrar el peso nuevamente. Con cuidado, volvemos al vaso de precipitados y ahí obtenemos la bolita del suelo arcilloso y el suelo restante vamos a registrar el peso nuevamente. Entonces, en nuestra tablita vamos a anotar, ya teníamos el suelo inicial y ahora tenemos el peso en gramos del suelo seco restante. Bien, lo mismo hacemos con el suelo arenoso. Sacamos el papel, cuyo objetivo era simplemente evitar la evaporación, y volcamos suavemente, con cuidado.
Bien. Muy bien. Suelo arenoso. Bien, vamos a ver, explicar luego por qué tiene un mayor desarrollo vertical. Y despacito vamos a separar el suelo arenoso. Y vamos a volcar el seco restante para registrar su peso. Bien, registramos el peso y anotamos en la tablita. Por ahora vamos a tener dos columnas, suelo seco inicial, tara del vaso, suelo seco inicial, y en la columna siguiente, tara del vaso y suelo seco restante en gramos. Luego en la otra columna vamos a anotar el peso del agua, que es importante. Como usamos 4 mililitros, un volumen de 4 mililitros, vamos a estimar que es 4 gramos de peso del agua. Bien, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Es poder calcular el porcentaje de humedad gravimétrica de estas dos muestras de texturas contrastantes. ¿Cómo se calcula el porcentaje de humedad gravimétrica? El peso del agua sobre el peso del suelo seco multiplicado por 100, porque estamos hablando de un porcentaje. Ya llegando al final del ensayo, tenemos las dos bolitas de suelo humedecido con un mismo volumen de agua. 4 gramos le pusimos de peso a cada bolita. Entonces vamos a apreciar diferencias en la forma de esta bolita. ¿Y a qué se deben? A ciertas características que ya hemos estudiado, como son el tamaño de partícula, la superficie específica, la porosidad total. Tenemos un suelo de textura más arcillosa versus un suelo de textura más arenosa. En cuanto al tamaño de partícula, el suelo arcilloso tiene menos tamaño de partícula, por ende mayor superficie específica. Si hablamos de una característica de la porosidad total del suelo arenoso será menor que la porosidad total del suelo arcilloso. Entonces, al tener mayor cantidad de poros grandes, el suelo arenoso tendrá un mayor desarrollo vertical, ya que el movimiento va a estar fundamentalmente influenciado por la acción gravitatoria, por la fuerza de gravedad. Por eso tiene un desarrollo vertical mayor que al arcilloso. Repasamos y recordemos que el potencial mátrico va a ser menos negativo en el suelo arenoso, que tiene una porosidad total menor que un suelo arcilloso. Bien, como último paso para poder internalizar el concepto de capacidad de campo, que repasando es la máxima retención hídrica que puede contener un suelo, ¿sí? Estrictamente, la definición de capacidad de campo es cuando uno satura un suelo, lo deja reposar 2 o 3 días en el campo, lo cubre para evitar la evaporación y una vez que drena el agua, esa agua contenida y retenida es la capacidad de campo, ¿sí? Esto ocurre a una succión de 33 kilopascales y que puede variar, depende de los suelos. Entonces, pero para lo que nos interesa con esta experiencia es la sensación táctil de la capacidad de campo, es decir, la humedad que contienen estas bolitas, vamos a romperlas. Entonces, empezamos por el arcilloso, la bolita del suelo arcilloso, y lo que vamos a hacer es romperlas. Lo que nos queremos llevar, y esto es una sensación táctil, de qué es un suelo a capacidad de campo. Como podrán ver, es un suelo que está húmedo, pero que dista mucho de un suelo mojado. Bien, está en el arcilloso y podemos sentir la humedad, pero esto está a capacidad de campo y no es un suelo que moja. Esto solo lo podemos sentir tocándolo con la mano, ¿sí? Es una sensación táctil. Bien, vamos a hacer lo mismo para sentir la capacidad de campo de este suelo de textura más arenosa. También lo mismo, esto está a capacidad de campo, es la máxima retención hídrica que este suelo puede contener en sus poros y la sensación táctil también dista mucho de ser un suelo que moja, ¿sí?